Estamos. Bueno, pues bienvenidos a una nueva clase del curso en Cultura de la Investigación. Antes de comenzar con el tema que tenemos por delante de hoy, que es la actividad evaluativa, me gustaría conocer cómo vais, qué os está pareciendo el curso, estáis aprendiendo, os está resultando interesante. Contadme un poquito así brevemente por el chat, ¿vale? No hace falta que conectéis audio. ¿Os está gustando? ¿Interesante? Patricia dice, tengo que estudiar bastante. Sí, introducirse en el mundo de la investigación, nadie dijo que fuese fácil, ¿eh? Vale, Fred, no te preocupes. Los que estáis dudosos con el tema de investigación, os ayudará el director, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. Hay gente que ya viene trabajando en un tema, entonces lo va a tener más fácil. Hay otros compañeros que sí que tienen, ¿no? A lo mejor la inquietud por un tema determinado, pero los que no, para eso está el director también, para ayudaros ahí, ¿vale? Vale. Bueno, en general, veo que os está pareciendo interesante, cosa de la cual me alegro muchísimo. Ahora vamos a hablar del director, Leonardo, no os preocupéis, ¿vale? Fenomenal. Os adelantaba en la presentación de la actividad que sí que es muy importante que en la presentación del curso, que sí que es importante que hagáis la actividad, ¿vale? Vamos a verlo hoy, no es una actividad costosa, densa, sino que es una mera propuesta, ¿vale? Aquí la intención de este curso es que seáis capaces de presentar una propuesta, de plantear, ¿no? Una propuesta de investigación. Entonces, sé que para quien no tiene experiencia, pues puede resultar un reto, pero tenéis un director que os va a ayudar. Entonces, yo sí que rompería un poco, ¿no? Pues esa barrera, esa línea que nos cuesta muchas veces cruzar y me acercaría a trabajar realmente en un tema de investigación que es muy interesante. Me estáis diciendo algunos que no tenéis tiempo. Es lo que os comentaba el primer día. ¿Recordáis que os decía? Es que para la investigación nunca hay tiempo. Siempre anteponemos, ¿no? Pues nuestra docencia, nuestra carga profesional y, por supuesto, la familiar. Y dejamos lo que sobra para investigación. Y hoy en día no nos sobra tiempo, no nos sobra tiempo para nada y mucho menos para investigar. Por eso sí que os recomendaba guardar un ratito a la semana, cada uno el que pueda, el que tenga, pero sí bloquearnos ese ratito para hacer investigación de una forma continuada. Con esto quiero decir, no suele funcionar dejar eh, una hora cada día, sino que es mucho más provechoso reservarnos una tarde o una mañana en un día, ¿vale? Para avanzar en trabajos de investigación, ¿vale? Ahora hablaremos, Max, del director de investigación, dado que esta sesión es un poco para sentar las bases, presentaros la actividad y compartir cuál va a ser la dinámica, ¿vale? Fiorella quiere preguntar algo. Sí, doctora, una consulta. Estaba revisando el entorno virtual del curso de Cultura de la Investigación Ujú, y encontraba, por ejemplo, que habían materiales básicos sobre epistemología, sobre introducción a la cultura investigativa, la ética de la ujú. investigación. Eh, claro, uno lo va descargando los PDFs, lo va leyendo, lo va analizando, lo va asimilando. Y la consulta es, ¿hay alguna tarea que hay que realizar con otros materiales o solamente es lectura No, esos materiales son de apoyo, ¿vale? de Dijimos en la apoyo? sesión de introducción que realmente el material no está directamente relacionado con las clases, ¿vale? Con las clases en directo, sino que es material de apoyo, material de soporte, ¿vale? Que complementa todo lo que estáis viendo en vuestras clases virtuales, ¿vale? O sea, que es material Correcto. adicional. Lo que se evalúa en este curso, como vimos, es la actividad que tenéis que hacer, Bien. que tenía un peso del 80% y un 20% correspondía a la asistencia, La ¿vale? asistencia. Ok, perfecto, Perfecto. gracias. No os preocupéis si la asistencia.
está a cero, o sea, en la calificación. La asistencia se califica al final, cuando han terminado ya todas las sesiones virtuales, ¿vale? Y se registra en la plataforma directamente, o sea, que no tenéis que hacer nada, ¿vale? También os lo comenté en la sesión de inicio, ¿de acuerdo? Doctora, muy Muy. buenas tardes. ¿Usted me permite? Hola, Alex, sí, adelante. ¿Cómo está? Yo tenía una duda justo hoy en la mañana antes de conectarme. Entonces ya estaba revisando y no veo que no tenemos tareas pendientes. No sé si estoy equivocado o no logro encontrar, pero Tenéis veo la que actividad. No, tenéis la no actividad, tenemos ahora esta. lo vemos. De todas maneras, os recomiendo a todos los que estéis en la sesión y que no hayáis visualizado la sesión de presentación de la asignatura, os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Porque ahí hablamos de en qué consiste la actividad, los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Es importante que reviséis todo el material que ya tenéis en la plataforma, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. Hoy, como os he dicho, vamos a hablar de la actividad evaluativa, que como sabéis es imprescindible aprobarla para obtener el certificado de apto en este curso, ¿vale? Al menos hay que obtener un 5 en esta actividad, ¿de acuerdo? Esto es importante. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues nos vamos a centrar en cada una de las partes que forman la actividad evaluativa. Y vamos a ir al grano y vamos a ver ejemplos concretos, ¿vale? Vamos a ver para qué planteamos esta actividad, cuáles son los criterios de evaluación, la extensión, los tipos de actividades que podéis realizar, cuáles son y en qué consisten cada una de ellas, diferentes fuentes de información que tenéis a vuestra disposición y las plantillas y los documentos clave para cada una de las actividades, ¿vale? Bien. Plantear una idea significa, pues, que tengo una idea, pero que además tenemos que demostrar que sabemos venderla y que sabemos justificarla, ¿vale? Por ejemplo, para vender el desarrollo de un nuevo robot, hay que decir el por qué, ¿no? El por qué es interesante, por qué es beneficioso en algún aspecto el desarrollo de ese robot, el cómo lo vamos a hacer, el dónde, a quién va dirigido, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo es mostrar todo esto en un papel. Como tenéis ahí, esta actividad se plantea para mostrar la capacidad de definición y planteamiento de un proyecto de investigación, así como la justificación de la temática, viabilidad, metodología, coherencia y relevancia hacia la comunidad científica para la redacción de un borrador de propuesta científica. ¿De acuerdo? Recordemos lo que vimos en la sesión de presentación, ¿vale? ¿En qué consiste la actividad evaluativa? ¿Vale? ¿Cuáles son sus características? Pues la primera de ellas es que es un trabajo individual, ¿vale? Decíamos también en la sesión de presentación que, bueno, pues será recomendable ir pensando en ese tema en el que vamos a trabajar antes de ponernos en contacto con nuestro director, ¿vale? Os decía al inicio de la sesión que si alguien no sabe sobre qué realizar su actividad, no hay ningún problema, el director está para eso, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. El cuándo, que me estáis preguntando también, ¿cuándo se va a asignar el director? Pues es esta semana, ¿vale? A lo largo de esta semana o de la que viene, ¿vale? Porque somos muchos alumnos, entonces, bueno, la asignación se va haciendo un poquito paulatinamente. Recibiréis entre esta y la próxima semana, recibiréis un correo de vuestro director, ¿vale? Al correo de la plataforma, en el cual se presentará y os indicará cuáles serán las pautas que vais a seguir en la elaboración de la actividad y la correspondiente entrega, ¿de acuerdo? Si alguien la semana del 15 no ha recibido ningún mensaje, ¿vale? Si el director no se ha puesto en contacto con él, sí que os digo que se lo comuniquéis a vuestro tutor o tutora, ¿vale? Porque, insisto, como somos muchos alumnos, puede ser que algo haya fallado en la plataforma a la hora de hacer esa asignación. Así que no está de más, ya estáis compartiendo algunos compañeros que vuestros directores ya se han puesto en contacto con vosotros. Así que esto ya va, ¿vale? Insisto,
El plazo sería esta semana y la semana próxima, ¿vale? Cuando nos debe saltar la alarma es si la semana del 15, el lunes, no tenemos en la bandeja de entrada del correo electrónico un mensaje de nuestro director, ¿de acuerdo? Os recomiendo también eh, consultar la pestaña Tareas, ¿vale? Que es ahí donde están las actividades evaluativas, que alguien lo preguntaba también ahora, ¿no? En la pestaña Tareas veréis la actividad, ¿vale? Veréis las dos actividades, digamos, que se puntúan, la asistencia y en directo y la actividad. Pues es en la actividad donde tenéis que clicar y ahí está recogida toda la información relacionada con la actividad y con las diferentes propuestas, ¿vale? Que tenéis. El modelo de propuesta de proyecto de investigación, el modelo de propuesta de una convocatoria de financiación y el modelo de propuesta de artículo. ¿De acuerdo? Esto lo vimos en la presentación. Sí, señora, Eh, muchas gracias. los directores de trabajo. Cada alumno tiene un director, ¿vale? Todas las comunicaciones con ese director van a ser a través del correo interno de la plataforma, ¿de acuerdo? O sea que por ese lado, importante. Una recomendación, y aquí todo el mundo con los oídos bien abiertos. Em, Cuando recibimos un correo de nuestro director, no debemos responderlo a través de la notificación que nos llega, ¿vale? Sino que porque si adjuntamos algo en la notificación, no se nos va a adjuntar. Con lo cual quiero decir que para comunicarnos con nuestro director tenemos que entrar en el correo electrónico, ¿vale? No responder sobre la notificación que nos manda la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos enviar nuestra propuesta para que sea corregida al profesor, tenemos que hacerlo desde nuestro buzón, desde nuestro correo, ¿vale? Importante. Em, Debemos en ese primer contacto intentar cerrar la modalidad de la actividad y el tema, ¿vale? Por cuál de estas tres modalidades nos vamos a decantar y en qué vamos a trabajar y el director nos dirá cómo vamos a trabajar con él, ¿vale? Qué número de entregas nos marcamos y cómo va a ser la dinámica, ¿vale? Insisto, el plazo de contacto con el director es esta y la próxima semana, o sea que no os pongáis nerviosos, ¿vale? Todos aquellos que no hayáis recibido todavía ese correo, no os pongáis nerviosos, pero lo recibiréis en estos días, ¿vale? Como os decía, tenéis tres opciones, ¿vale? No es mejor una que otra, son simplemente enfoques diferentes, ¿vale? Una de ellas es la propuesta de investigación, que puede ser, por ejemplo, pues el desarrollo de un algoritmo matemático, el estudio sobre el uso de las redes sociales para transmitir información de cualquier temática, ¿vale? Tenemos la modalidad de convocatoria de financiación, ¿vale? Que esto es muy interesante, sobre todo para todos aquellos que no tenéis contacto con una convocatoria de financiación, en cómo presentar una propuesta, ajustar una propuesta de investigación a unos requisitos y a unos objetivos específicos, ¿vale? Eso es, la comunicación solo por email. Y la propuesta de artículo científico, ¿vale? Una vez que se han decantado por una de las tres modalidades, pues ahí ya concretamos también con el director, ¿vale? Concretamos el tema. Lady, si dejáis las cuestiones en el chat, es más operativo, ¿vale? Y yo creo que tardamos menos. Extensión, que esto es algo importante, ¿vale? Es importante el contenido, pero también es importante el continente. Entonces, como veis, 10 páginas, ¿eh? O sea que como digo, es una propuesta, es sencillito. Pero son 10 páginas sin incluir lo superfluo, digamos, ¿no? Entonces, apliquemos sentido común, ¿no? 10 páginas, pero ahí no incluimos la portada, el índice, la bibliografía, los anexos, ¿no? Importante cumplir con lo que nos está marcando las directrices del trabajo, el tipo de letra, el trabajo, el interlineado, ¿vale? Esto es importante. Y hacerlo en la plantilla que se nos facilita.
Fijaos, es importante cumplir con el formato, con la forma, que a la hora de proponer una propuesta, una convocatoria de financiación externa, si no lo hacemos y lo presentamos de la manera indicada, directamente la propuesta va a estar fuera. Así que ojo con hacerlo en este formato, ¿vale? Y ojo también con la fecha de entrega, 18 de enero. Mm, Después del 18 de enero, quien no haya entregado, pues no será apto, ¿vale? Mi consejo es que tengáis un contacto fluido con los directores, ¿vale? Y si hay algún tipo de problema o surge cualquier, no lo sé, cualquier cosa que pueda suceder, pues comuníquenselo a la tutora. Importante también que no esperen hasta el último día para enviar la corrección, esa corrección de última hora al director. Si el plazo termina el 18 de enero, no podemos enviar el trabajo el 16 para que el director lo corrija. Pactemos cuándo debemos enviarle esa última corrección, porque el director, como se pueden imaginar, tendrá planificado otras 1000 tareas y a lo mejor no llega a hacer esa revisión. Así que, por favor, pacten esa última revisión. Es fundamental, ¿vale? Más cositas que os leo. Dayana, solamente una, ¿vale? El tamaño de letra alisando, o sea, el formato lo tenéis en el modelo, ¿vale? Así que ya está. Y aquí te dice que el texto tiene que tener tamaño 11, pues tamaño 11, ¿vale? Los plazos son estrictos, insisto. Y si tenéis alguna duda con el envío de la actividad, pues preguntad al tutor, ¿vale? Vale, ¿dudas hasta aquí con formato, plazos y demás? Roberto Javier, pregunta si son normas APA sí o sí. En principio lo ponemos como generalista, sí, pero si acuerdas otra cosa con el director no hay ningún problema, ¿vale? El- la fecha de entrega es el 18 de enero, ¿vale, John Freddy? Entonces vosotros os organizáis como queráis, ¿vale? No os preocupéis, las clases, Freddy, lo vimos en la sesión de inicio también, es que no tenéis que asistir a todas las clases en directo, ¿vale? Para obtener ese 20% de calificación tenéis que asistir al menos al 50%, ¿vale? Sí, Marcelo, la elaboración de una revisión bibliográfica sirve, ¿vale? Sandra Patricia, es solamente a manera de aprendizaje, ¿vale? Aquí solamente vemos una propuesta, realmente no trabajamos la propuesta completa, ¿vale? Porque no hay tiempo, básicamente. Fabiola dice, Fabiola Wendy, en los casos que no teníamos acceso a clases en directo ni grabadas, ¿el plazo es el mismo? ¿Cómo que no tenéis acceso a las clases en directo ni grabadas? No entiendo esa pregunta. Buenas tardes, doctora Blanco. Sí, en mi caso y en algunos otros no hemos tenido acceso operativo como tal desde la plataforma. En mi caso recién lo solucionaron para la clase Vale, del día lunes. vale, Ujú. pues esa incidencia comentádsela al tutor, ¿vale? Para que se tenga en cuenta en la calificación. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas Vale. gracias. Em, vale, mi tipo de documento de la plataforma lo cambio automáticamente. Es que no entiendo muy bien a qué te refieres con los 18 años. A ver, un segundito que me pierdo. Si no se tiene experiencia, se puede intercambiar con la directora para tener una guía, claro. Es que la directora está para dirigiros, para orientaros, ¿vale? Freddy Patricio ya ha dicho que no tenéis que hacer nada para registrar la asistencia, ¿vale? Gracias, Angélica, you lady. Mm,
Es que una propuesta de plan de comunicación no es una propuesta de investigación, ¿vale, Alfredo? Roberto Javier, todas las clases están grabadas, ¿vale? Y todas están en la plataforma. Profe, ¿me puede responder mi pregunta, por favor? Yulady, ¿cuál era tu pregunta? Perdona. Es que yo hice un trabajo de maestría y el día de la sustentación, la evaluadora y la directora, la sugerencia fue que debía ser un artículo científico del proyecto. Entonces, mi pregunta es, ¿yo puedo, en este ejercicio que vamos a hacer uso de eso o debo iniciar con un tema nuevo? No sé. Puedes hacer uso, pero tiene que ser una propuesta de investigación. O sea, tiene que ser una propuesta de artículo. Ya no te vale solamente con pasar lo que has hecho en la maestría a esa propuesta de artículo, ¿vale? Tú piensas que el trabajo se pasa por Turnitin y no te podemos tener y no podemos pasar lo que dé un porcentaje de similitud muy alto, ¿vale? Pero si tú lo que has Sí, hecho, si tú lo que haces es pasar tu trabajo de maestría a un artículo científico, sí se puede. De todas maneras, eso tenéis que verlo, o sea, el caso específico tenéis que verlo con vuestro director, ¿vale? vale, perfecto. Gracias, profe. Muy Doctora, amable. Nada. disculpe, Las doctora María. clases, notas, vale, todas las clases están en la plataforma y las Doctora María, le PPTs de saluda las Henry. clases se van subiendo, ¿vale? Es que algunos profes pues tardan un poquito más en pasarnos la presentación y por eso no se sube de manera inmediata, pero todas estarán subidas en el apartado de archivos, ¿vale? Todas las clases, como dice Duban Javier, muchísimas gracias, están disponibles, ¿vale? Doctora María, que me resalta una inquietud con la pregunta que hizo la compañera la que me antecedió, ¿no? Me habla Henry Noriega. Sí, venga, Entonces, adelante. sí, gracias. Entonces, con relación a esa pregunta, me llama la atención de que usted habla de similitud sobre el trabajo de maestría en el dado caso que ella trabaje o presente su trabajo de investigación o de artículo científico sobre el resultado de la maestría que ella desarrolló, de la tesis que ella desarrolló Mm. y para maestría. En ese caso, no puede hacer ella utilizar como referencia bibliográfica su trabajo como tal para que Eso no, sí, no eso sí, exista eso he dicho que ese sí. inconveniente. Eso he dicho que sí se puede, ¿vale? Lo que no podemos es utilizar el trabajo y prácticamente igual presentarlo Ah, como una ok. propuesta de artículo, ¿vale? Como Sí, ok. base sí se puede, ¿vale? Ok. Por eso les digo que lo tienen que ver con su director en concreto, porque hay que ver cuál es el trabajo en concreto, ¿vale? Sí, gracias. Permítame otra pregunta, otra inquietud. Entonces, con relación a eso, el tutor, doctora, tiene un perfil asignado dependiendo del tema que se escoja ahí. No va No tan es. dirigido porque son propuestas de investigación, pero todos los Ok, directores tienen una amplia experiencia en metodología de investigación, ¿vale? sí. Que es aquí un poco lo Bueno, más importante. No, bueno, seguramente no en el área específica, pero no se va a profundizar tanto en el área específica, sino en comprobar que efectivamente esa propuesta de investigación cumple con los requisitos mínimos que tiene que tener una propuesta. ¿Vale? muchas Metodológicamente gracias. hablando. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, muchas Perfecto. gracias. ¿Qué más? La investigación en arte es considerada como investigación científica, dice Fabricio, por supuesto. ¿Vale? Em, Artículo de investigación y tesis, sí. Sí, una cosa es propuesta de tesis y otra cosa es artículo de investigación, sobre todo en la estructura, son cosas diferentes, ¿vale? Fran, ya lo hemos dicho, ¿vale? Cómo te pones en contacto cómo se ponen en contacto los directores con vosotros. Em, mm, pues coméntaselo a la tutora Luz Amparo, ¿vale? Para que intenten cambiártelo en la matriculación, para la certificación. Buena apreciación. No, Catherine, no podéis tener acceso a Turnitin. Em,
Víctor Sepúlveda, eso es. Insisto, conveniente revisar esa clase de introducción, de presentación, porque se responden ahí a muchas de las preguntas que están planteando ahora mismo, ¿vale? Entonces, director, mentor, mm, sí, sí, es más bien director de de vuestro trabajo, ¿vale? Hablamos de director de la actividad evaluativa. Mm, Fernando Vladimir, eso es un trabajo nuevo, tiene que existir novedad, ¿vale? No se puede presentar un trabajo que ya existe, ¿vale? Perfecto, pues venga, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esta actividad? ¿Vale? Pues es un poquito lo que tienen representado ahí, ¿vale? Para mí lo más importante es lo que tienen en el medio, ¿vale? ¿Vale? La coherencia, porque si algo no es coherente, pues vamos a tener muchos problemas, ¿vale? Hay que evitar duplicidades. Esto quiere decir, tenemos que colocar la información en el apartado correspondiente. Muchas veces nos encontramos los objetivos planteados en diferentes partes del trabajo, o la metodología, o el planteamiento. No, cada cosa tiene que estar donde tiene que estar. Esto es importante, ¿vale? La ortografía, ¿qué les voy a contar, no? Si son profesionales, pues aquí no hay mucho que decir, ¿vale? Aunque lo pongo y os lo hago llegar porque muchas veces nos encontramos trabajos, pues, con errores ortográficos, con horrores en la redacción, ¿vale? Entonces, por favor, esa lectura final, esa revisión es fundamental para presentar bien el trabajo, ¿vale? El tema sobre el que vamos a trabajar tiene que tener interés, tiene que ser un tema relevante, tiene que ser un tema sobre el que existan cosas y en el que haya gente ya trabajando, ¿vale? Tiene que haber articulación entre las partes, tienen que estar conectadas entre las diferentes partes del trabajo, ¿vale? Insisto, en definitiva, coherencia, ¿vale? En ingeniería, por ejemplo, no puedo decir que voy a elaborar un robot que cueste 5.000 euros y que el proyecto dura 3 años, ¿vale? Porque básicamente hay que tener en cuenta que quien evalúa es experto en ese área y sabe que eh, elaborar un robot no cuesta 5.000 euros y no dura 3 años, ¿vale? O si dura 3 años, el presupuesto no es 5.000 euros, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver la primera modalidad, ¿no? Que es propuesta de proyecto de investigación. ¿Cuántos de ustedes se han decantado así rápidamente para ver si tenemos muchos candidatos en esta propuesta? Vale, Roberto, Alcira, Lisandro, Ernesto, Fernando, Angélica, Ariana. Fenomenal. Estupendo. Perfecto. Bueno, pues, ¿cuáles son las partes? Las partes que debe contener este documento, ¿cuál es la estructura que contiene que debemos cumplimentar? Pues la introducción, el planteamiento, definición y alcance del problema de investigación, los objetivos y metodología, justificación del interés y la relevancia del tema, necesidades y recursos, conclusiones y productos de investigación y bibliografía. Vamos a ver uno a uno, ¿vale? La introducción es el marco, ¿vale? Aquí hay que señalar cuál es el tema de investigación. em, Robótica, por ejemplo, si vamos a desarrollar un robot que asista a personas de la tercera edad, ¿no? Entonces aquí habrá que demostrar en qué se está trabajando, ¿vale? El estado del arte es muy importante. Un trabajo tiene que estar fundamentado en referencias de artículos de investigación, en estudios, en contribuciones a congresos, ¿vale? Recomendable que sean de menos de 10 años, ¿vale? Si no lo hacemos, es que o no tenemos claro quién está trabajando en este ámbito o puede ser que no sea un tema de interés en la comunidad científica, algo que es difícil, ¿no? Porque de casi todo hay estudios. Aquí va el grueso de las referencias, aquí va el grueso de la bibliografía. Y por cierto, sabéis que por ser alumnos de UNIR tenéis acceso a la biblioteca virtual donde tenéis a vuestra disposición numerosas bases de datos donde consultar bibliografía, ¿vale? Me imagino que lo sabéis, pero os lo recuerdo. El estado del arte
sirve también de motivación, ¿no? Puede que ya exista un robot que les meta en la cama, otro que les prepare el desayuno, pero vemos, nos damos cuenta que no existe un robot que les ayude en la higiene. Entonces ahí detectamos un hueco que no está cubierto y es ahí donde centramos nuestra investigación. Y además sirve para demostrar que tiene mucho interés porque hay mucha gente que está trabajando en ese tema, ¿no? Entonces, como veis, importante el, el estado del arte. El planteamiento se refiere a ese hueco que hemos detectado, ¿vale? Em, desarrollo de un robot asistido, ¿no? Tenemos que especificar qué necesitamos, qué es lo que vamos a hacer, también cómo ha surgido, ¿no? La motivación de la que acabamos de hablar y hasta dónde vamos a llegar, que es el alcance, ¿no? El alcance va a depender de las limitaciones técnicas, de las limitaciones geográficas, limitaciones poblacionales que podamos tener, ¿no? Porque muchas veces no disponemos de los materiales o de los medios que son los que van a limitar el alcance, ¿vale? Imaginaos no nos podemos plantear el desarrollo de un satélite que vaya a Plutón, ¿no? Porque no es factible. Entonces, hay que delimitar hasta dónde. En proyectos tecnológicos, por ejemplo, hay que indicar de qué nivel de madurez de la tecnología se va a partir, los denominados TRL, que muchos de vosotros conoceréis, y a cuál se pretende llegar. A ver, que estáis contando cositas por aquí. ¿Cómo se tiene acceso a la bibliografía? A la bibliografía, más bien a las fuentes bibliográficas a través de la biblioteca, Jazmín, ¿vale? Gracias, Judith. Rosaura dice, quisiera hacer mi trabajo acerca de el tema de interés, pero sí pienso, pero esto se lo tendrás que plantear, Rosa Aurora, al director, ¿vale? Sí, sí, Frank David, yo también dejaré colgadas al finalizar la clase la presentación, ¿vale? No os preocupéis. Y estará disponible en archivos, ¿vale? Perfecto. Importante definir el objetivo principal de mi investigación, ¿vale? Es decir, ¿qué quiero conseguir con esta investigación? Y también los objetivos específicos, que son aquellos cuya consecución nos llevan a la del objetivo principal. Mi recomendación es que se plantee un principal y unos 4 o 5 secundarios, ¿vale? Importante que estos objetivos después los alineemos con las conclusiones, ¿vale? Que en las conclusiones digamos si esos objetivos se han alcanzado o se esperan alcanzar. ¿De acuerdo? También hay que describir de manera muy clara la metodología que se va a llevar a cabo para alcanzar los objetivos. En ingeniería están muy destacadas, en espiral, en cascada, en ciencias sociales nos referimos a metodologías cuantitativas, cualitativas. Cada uno en su ámbito tiene que explicar el cómo y el cuándo, ¿no? Para esto se deben plantear las actividades que son necesarias que es necesario desarrollar para alcanzar los objetivos que se han planteado. Y si el proyecto, por ejemplo, tiene 10 tareas, pues hay que asignarles unos responsables y además esas tareas hay que secuenciarlas, ¿no? Hay que decir cuál va antes y cuál va después, ¿no? Hay que plantear un cronograma de trabajo, que puede ser un diagrama de Gantt, por ejemplo, que permita esa planificación de proyecto, ¿vale? No entiendo la pregunta de si es solo una propuesta, ¿cómo entendemos la conclusión? Claro, pues diciendo si qué es lo que esperas conseguir, ¿vale? Si después de la metodología que has planteado, ¿vale? Si después de lo que has desarrollado, crees que vas a conseguir los objetivos o por qué esperas que vas a conseguir esos objetivos, esas conclusiones, perdón. ¿Vale, Adriana? Claro, si tú planteas una propuesta de un año, pues el cronograma tiene que ser de un año. Roberto, pero la duración de tu proyecto tiene que ser coherente. Nos vamos a la diapositiva del principio, ¿vale? Dependiendo o sea, la duración, el presupuesto, el equipo de trabajo, todo eso tiene que ser coherente. Eso es muy importante en toda propuesta de investigación, ¿vale?
Vale, justificación del interés y relevancia del tema. Esto se confunde muchas veces con el estado del arte, ¿vale? Aquí hay que ser un poco más precisos. Dentro de los robots higiénicos, del ejemplo que estamos poniendo, ¿qué más hay, ¿no? Es como darle una vuelta más, ¿no? Hay que explicar por qué puede interesar su tema a otros colegas investigadores, por ejemplo, y explicar también el impacto científico que va a tener su propuesta y el impacto que su propuesta podría tener a nivel socioeconómico, ¿no? Aquí tendríamos que responder a preguntas como qué aportaría su trabajo a lo que ya se conoce sobre el tema, ¿no? El estado de la técnica, el estado del arte, marco teórico, antecedentes, qué líneas de investigación se desarrollan. Tened en cuenta que cuanto más claro y cuantificable sea el impacto científico y también el impacto socioeconómico que se presente, mayor importancia em, va a tener la aportación, ¿no? Y si es una propuesta a a una convocatoria, va a tener pues mucho más, va a ser mejor calificado, mejor valorado, ¿vale? Y el cómo es la metodología, ¿vale? El con qué o con quién son las necesidades y los recursos. ¿De acuerdo? El presupuesto es importantísimo. ¿Cómo aplico esto a una investigación aplicada? ¿A qué te refieres? Ernesto, sí, UNIR financia proyectos internos, sí. Tiene una convocatoria de proyectos propios, con dos modalidades. Una es para los investigadores que son más junior y otra que es para investigadores más senior. Y el objeto de esas convocatorias es preparar a los investigadores para salir a solicitar financiación externa. Realmente se plantea como formación, ¿vale? Para que los investigadores se trabaja en lo que sería un proyecto, una propuesta de investigación a una convocatoria pública, ¿vale? Vale. Si es un artículo científico, será necesario contar con datos de resultados si es tipo experimental, pero por el tiempo no se puede. Es una propuesta, insisto, ¿vale? Ahí hablaríamos de la metodología. No podemos tener resultados porque no hemos hecho nada, ¿vale? A una investigación sobre el impacto del trabajo en terreno de los estudiantes. Vale, ¿vale? El presupuesto es importantísimo, ¿vale? Las partidas de gasto que hay que respetar y los directores lo que van a valorar es que sea coherente, ¿vale? ¿Sabéis qué son los costes indirectos? Esto se suele tener en cuenta cuando son proyectos para convocatorias públicas, ¿vale? Tenemos unos costes directos, lo vamos a ver ahora en la siguiente modalidad. Los costes directos son los que incurren directamente en el proyecto, en el propio desarrollo del proyecto, es decir, que no se generan si el proyecto no existe, ¿vale? Como puede ser la contratación de un desarrollador que nos tenga que hacer algún desarrollo de software, o puede ser la compra de material para el desarrollo de ese proyecto, ¿vale? Y los costes indirectos son los que utiliza el proyecto, pero que eh, no son exclusivos del proyecto. Por ejemplo, si yo mi proyecto lo voy a desarrollar en mi universidad, con laboratorios de mi universidad, ¿vale? Yo estoy consumiendo luz, estoy consumiendo calefacción, estoy consumiendo la seguridad del edificio donde estoy desarrollando mi proyecto. Todos esos gastos sí que puedo meterlos como gastos del proyecto, ¿vale? Pero evidentemente una parte muy pequeña, ¿vale? Y esos gastos existen. Son gastos que genera mi universidad, pero que no son exclusivos del proyecto, ¿vale? Normalmente en los proyectos, lo vamos a ver, lo que hacemos es imputar un porcentaje. ¿Vale? De lo que... Eso habladlo con el director, ¿vale, Paulo? No, no creo que haya problema en hacerlo en una moneda o en otra, ¿vale? Los pasajes, los billetes, si son los billetes, los viajes que tú hagas serán para el desarrollo del proyecto,
¿vale? De tu proyecto. Entonces eso sí, sí que es un gasto generado en el proyecto, por tanto sería un coste directo, ¿vale? Eso, Roberto, no tiene importancia, ¿vale? Simplemente acordadlo con vuestro director y ya está, no hay ningún problema, ¿vale? Vale, y conclusiones, productos de investigación. En este capítulo se debe hacer, en primer lugar, una recapitulación del trabajo, ¿vale? Y un juicio crítico también del trabajo, ¿no? Y por otro, señalar posibles ampliaciones del proyecto o líneas de investigación o trabajo a las que el trabajo puede dar lugar en un futuro, ¿vale? Y a continuación hay que describir brevemente la principal conclusión que se espera obtener en el proyecto, ¿vale? Lo normal sería presentar un hito por cada uno de los objetivos que hemos planteado, ¿vale? Y estos resultados, estos hitos esperados, ¿vale? Que es lo que comentábamos, evidentemente no los tenemos porque resultados, ¿vale? En las conclusiones irían los resultados. Cuando tenemos el proyecto de investigación, hay un apartado de resultados. En las conclusiones lo que decimos es, es que corroboramos, ¿no? Si esos resultados dan respuesta a los objetivos que hemos planteado, ¿vale? Eso sería. Y estos resultados, hitos, deben demostrar excelencia. En su caso, ¿qué posibilidad de futura implementación hay de que el proyecto se lleve a cabo? ¿Vale? Como, es una propuesta, ¿vale? Por tanto, bueno, pues es lo que decíamos. En la propuesta académica, lo más importante son los productos de investigación, ¿no? Si vamos a ir a congresos, si vamos a publicar artículos en revistas de impacto. En ingeniería, por ejemplo, podemos decir que esperamos obtener una patente o esperamos crear una spin-off, ¿vale? Vale. Pues, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas de esta modalidad? Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No sé si Hola, me permite. Alex. Cuéntame. Sí, tengo una pequeña duda. El tema de la aceptación del porcentaje del uso de la IA, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Y si el tema de investigación puede ser también una revisión bibliográfica o netamente tiene que ser experimental. No, puede ser una revisión bibliográfica, ¿vale? Lo habéis preguntado antes en el chat. Puede ser una revisión bibliográfica, ¿vale? Tendréis que acordarlo, insisto, con vuestro director, ¿vale? Pero en principio no hay ningún problema porque es una propuesta de investigación perfectamente, perfectamente válido, ¿vale? El tema del uso de la IA, disculpe. ¿No hay nada puesto en la plataforma del uso de la IA? Pregunto. La verdad que no tuve la oportunidad de revisar y es por eso que Creo hago que no hay justo nada esto. puesto, ¿vale? Por tanto, bueno, pues de momento y para esta edición, pues sentido común, simplemente, ¿vale? Uso responsable de la IA. Yo siempre digo que si utilizamos la IA como ya todos ustedes saben, ha venido para quedarse y es muy válida, pero tenemos que saber utilizarla, ¿vale? Y que nos ayude en muchos aspectos y lo conveniente es que indiquemos, ¿no? Que hemos utilizado la IA y en qué hemos utilizado la IA y cómo nos ha ayudado, ¿no? ¿Cuál es el aporte que nos ha hecho? ¿Vale? Vale. Buenas tardes. Sí. Bueno, mi nombre es Alexander Villalba, soy de la Universidad Popular de Cesar de Valledupar, bueno, Colombia. Eh, Justamente la pregunta que tenía el compañero, la que tenía yo, de nosotros nos han capacitado mucho en la utilización de la IA y como usted lo acaba de decir, ha llegado para quedarse. El uso responsable de la IA, claro que sí, todos lo tenemos, pero entonces siempre
He visto que en todos los trabajos para cuestión de investigación siempre dicen qué porcentaje es aceptado del uso de la IA. Por ejemplo, en varias he visto que el uso es el 20%. Yo quería dedicar a eso, pero ahora lo que usted está hablando, pues ya eso sería hablado con el director. Y sobre todo que la IA se usa más que todo es para, por ejemplo, dar coherencia, mejorar los textos. Eso es lo que se utiliza la IA. Entonces habría que ver, o sea, hasta dónde punto que no pase el porcentaje de utilización de la misma. Claro, eso es. Eso las directrices os las dará el director, ¿vale? Vale. Directora, ¿cómo le va? Pues, muchas gracias. Vale, pues avanzamos. ¿Cómo está, Aldo? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, Eh, ¿le sigo? Sí. Permiso. Aldo, ¿puedes silenciar, por favor? Vale, gracias. Vale, debemos citar la IA, ¿vale? O sea, es importante, si utilizamos la IA para nuestras actividades, la debemos citar y no pasa nada por citarla, ¿vale? El tema es que, como ya sabéis, tenemos que utilizar lo que nos proporciona la IA para integrarlo en nuestro trabajo, ¿vale? Que no sea simplemente un cortar y pegar. Vale, siguiente modalidad, ¿vale? Propuesto en una convocatoria de financiación. En esta modalidad lo que vamos a hacer es pedir dinero a alguien para ejecutar nuestro proyecto, ¿vale? Hemos seleccionado aquí la convocatoria de proyectos de generación de conocimiento que se enmarca dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación de aquí, de España, y hemos seleccionado esta convocatoria no porque sea de España, ni muchísimo menos, sino porque es una convocatoria que desde mi punto de vista es bastante completa y bastante clara y se trabaja muy bien, simplemente por eso, ¿vale? Así que como referencia, pues me parece muy bien, muy buena plantilla de trabajo. Aquí tenemos, en esta convocatoria hay dos posibilidades de proyectos, ¿vale? Tenemos los proyectos de investigación no orientada, que son esos proyectos que no tienen orientación temática previamente definida, son los que están motivados simplemente por curiosidad científica y que tienen como objetivo la generación de conocimiento, ¿vale? El avance en el conocimiento, independientemente del horizonte temporal y también del ámbito de aplicación. Y la otra modalidad son los proyectos de investigación orientada, ¿no? Son esos que están orientados a resolver problemas concretos y que están vinculados con unas prioridades temáticas asociados pues, a los ODS, a los desafíos mundiales, a la competitividad industrial de la sociedad, ¿vale? Vale, estructura, datos de la propuesta, antecedentes, estado actual, estado del arte, justificación de la propuesta, objetivos, metodología, plan de trabajo, impacto social y económico. El impacto es una de las cosas que ha tomado muchísima importancia en los últimos años, por tanto, pues eso, muy importante prestar atención. Y la bibliografía, ¿vale? Lo vamos a ver ahora uno a uno. En el documento que os hemos facilitado están estos apartados para que sea más sencilla su cumplimentación, ¿vale? Bueno, importantísimo ver siempre los criterios de evaluación que nos da la convocatoria para saber qué peso tiene cada una de las partes y dónde tenemos que poner el foco, ¿vale? Ahí en esta convocatoria nos lo presentan de manera muy clara, ¿no? Cuáles son, dependiendo de la modalidad que escojamos, cuál es la puntuación, ¿vale? Como veis, el apartado que más em, importancia tiene, digamos, es el de calidad y viabilidad de la propuesta, ¿vale? Después estaría el equipo de investigación y, y después el impacto, ¿vale? Antecedentes y justificación del proyecto. Eh, Yasmín dice si puede proponer una convocatoria de proyecto de investigación de la Universidad de Trabajo. Sí se puede hacer, pero tendrás que, confirmarlo con el director, porque el director tiene que revisar la convocatoria, ver que realmente un poco pues, cumple eh, to- ti- todos los requisitos, las partes que queremos trabajar dentro de este curso. Y bueno.
hay muchos alumnos de ediciones anteriores que han trabajado sobre una convocatoria de su país, nacional. Sí que es importante que sea de financiación externa, ¿vale? No nos serviría una convocatoria de una universidad propia, porque lo interesante es que los criterios siempre son más Mm. complicados, más difíciles en una entidad de financiación externa, básicamente porque nos van a dar financiación, ¿vale? Vale, antecedentes y justificación del proyecto. Aquí es importante definir el hueco, ¿vale? El hueco que hablábamos antes, ¿no? Y hasta dónde voy a llegar, que sería el alcance, ¿vale? Mm, no voy a hacer, por ejemplo, un modelo socioeconómico de todo el país porque a lo mejor no dispongo de los datos suficientes, ¿vale? Y eso es lo que me va a marcar, como hemos dicho, el alcance de mi propuesta. En este apartado lo que hay que explicar es la motivación de la propuesta en el contexto de los acontecimientos científico-técnicos del tema del proyecto, ¿vale? Y debe quedar muy claro por qué es importante el proyecto que estamos proponiendo para ese ámbito. Hay que indicar la hipótesis de partida, su novedad y también los resultados que nos amparan, los resultados que avalan nuestra propuesta, ¿no? Tenemos que justificar por qué somos buenos en esto. ¿M? Si optamos por un proyecto de investigación orientado, hay que justificar también la temática, y justificar cómo la propuesta va a resolver esos problemas o esas necesidades que existen alrededor de esa temática, ¿vale? Yuleidi, investigación orientada, ¿vale? Pues investigar sobre un tema concreto, sobre algo que nos diga la convocatoria, ¿vale? Dentro del objetivo de la convocatoria está en pues una convocatoria para mejorar la movilidad de la gente dependiente, ¿vale? Entonces nuestro proyecto tiene que ir orientado a mejorar la movilidad de la gente dependiente. Y la no orientada es que yo puedo proponer, voy a estudiar el sexo de los ángeles, ¿vale? Porque tengo muchísima inquietud y me voy a poner a investigar sobre eso, ¿vale? ¿Lo ves, Lady? Perfecto. Si optamos, como os decía, por un proyecto de investigación orientado, importante justificar la temática, ¿vale? Y justificar cómo la propuesta va a solventar el problema o va a dar respuesta al objetivo que, que se plantea en la propia convocatoria, ¿vale? En este apartado, en el apartado de objetivos, hay que describir, al igual que en la anterior propuesta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos? Es muy importante que sean claros, que sean precisos, que sean realistas, ¿vale? Que vayan acorde con la duración del proyecto y con el equipo de trabajo que tenemos, ¿de acuerdo? Os he dejado en esta diapositiva, ¿vale? El objetivo de esta convocatoria, de la convocatoria que se os propone para trabajar, ¿no? Contribuir a la generación de capacidades de investigación y a la colaboración e internacionalización de los equipos que trabajan en organismos de investigación y por otro a la solución de problemas sociales, económicos, tecnológicos, orientados hacia la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad. Ta, ta, ta. Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Lo inteligente es alinear nuestros objetivos con los objetivos de la convocatoria, ¿de acuerdo? Os voy a poner el ejemplo que tengo siempre, ¿no? Imaginaos que tenemos una convocatoria que está destinada a disminuir el número de ingresos en los hospitales de Bogotá, ¿vale? Para que el sistema sanitario pues, funcione mejor y no se colapse, ¿no? Mi propuesta puede ser, mi propuesta de investigación puede ser, por ejemplo, yo he encontrado, me he dado cuenta que existe una necesidad porque hay muchísima gente que resbala en los pasos de peatones, ¿no? En Bogotá ya sabéis que llueve mucho, entonces, bueno, por el motivo que sea, la gente se resbala y se cae, ¿vale? Y yo he visto que, pues, muchas noticias y tengo información de que un porcentaje muy alto de los ingresos que hay anuales es de gente que se ha caído, ¿no? Pues propongo
en mi proyecto, desarrollar una sustancia, ¿vale? Con la que pintar los pasos de peatones que hace que la gente no se resbale, ¿vale? Entonces, el objetivo de mi proyecto será el desarrollo de esa sustancia tal, para que los ciudadanos no se resbalen y disminuir, ¿no? Como consecuencia, y disminuir el número de ingresos en los hospitales de Bogotá. ¿Lo veis? Al final es muy interesante que liguemos nuestro objetivo al de la convocatoria, porque así dejamos muy claro al evaluador que estamos dando respuesta a lo que pretende la convocatoria, ¿vale? Normalmente sí, Juan Pablo, ¿vale? Roberto, no hay una extensión, ¿vale? El objetivo tiene que ser, el objetivo es el objetivo. O sea, hay que, el planteamiento del objetivo general tiene que tener la extensión que tenga el objetivo, ¿vale? Hombre, un objetivo no va a tener 20 líneas, ¿vale? Porque luego para eso tenemos los objetivos específicos, ¿vale? Pues normalmente no hay objetivo, suele ser un parrafito, ¿vale? Es que es así, pero de manera natural. Vale, metodología de investigación. En esta sección hay que explicar qué metodología se va a seguir, ¿vale? Para alcanzar esos objetivos que hemos planteado, qué métodos, qué materiales, qué instrumentos, técnicas, qué equipos se tiene previsto utilizar. Y dentro de la metodología hay que destacar si hay etapas críticas que tienen un resultado que pueda afectar a la viabilidad del plan de trabajo, ¿no? O que pueda requerir un reajuste, ¿no? Lo recomendable para esto es realizar un cronograma, lo hemos dicho también en la otra modalidad, un diagrama de Gantt, por ejemplo, donde especifiquemos las tareas, los hitos, ¿no? En relación a los objetivos que se han planteado en la propuesta y con los correspondientes responsables y los participantes, ¿vale? E importante también la metodología justificar, ¿no? Porque estamos utilizando esa metodología y no otra. Presupuesto. Aquí, en esta metodología, el presupuesto es muy importante. Aquí hay que especificar cuál es el coste de proyecto teniendo en cuenta las partidas que se financian en la convocatoria, porque no en todas las convocatorias se financia lo mismo, ¿vale? Ya hemos hablado de que hay costes directos e indirectos. Ejemplos, dentro de costes directos, pues costes de personal que se dedica al proyecto, ¿vale? Que son horas de investigación que se dedican directamente al proyecto. Costes de movilidad, como decían, viáticos, seguros, visados, ¿vale? Siempre que estén relacionados con el desarrollo del proyecto. Costes de adquisición, de alquiler, de arrendamiento, de material, ¿vale? Inventariables. Costes de adquisición de material fungible, de suministros, ¿vale? De activos y materiales como el software, que también lo hemos dicho, ¿no? De protección de resultados de investigación, de publicación de publicación de resultados, equipamiento, eso es, Patricio, ¿vale? Lo del sexo de los ángeles me lo es un ejemplo muy extremista, nadie va a investigar sobre eso, ¿vale? Normalmente la investigación no orientada es más difícil de financiar, de conseguir financiación. No obstante, dentro de un proyecto, si vamos a estudiar sobre el sexo de los ángeles, me lo invento, ahí tenemos un coste de personal porque el investigador invierte horas de trabajo en ese tema y podemos incluir, por ejemplo, pues la visita a determinados congresos en los que se hable del tema. em, Compra de material, ¿vale? Acceso a recursos bibliográficos, ¿vale? Y importante, muy importante en las convocatorias, ¿vale? Ver qué costes no son financiables, ¿vale? Porque hay veces nos dicen muy claramente que lo que no se financia, ¿vale?
En esta convocatoria, por ejemplo, como costes indirectos de los que hablábamos antes, nos dejan que contemplemos el 21 de los directos. Es decir, que si yo tengo 1.000 euros de costes directos, hablo en euros, ¿vale? Me da igual, si queréis, pues en pesos. Si tengo 1.000 pesos, ¿vale? Pues el 21% lo puedo poner como costes indirectos, ¿no? Entonces tendré 1.210 como gasto general del proyecto, ¿vale? Importante no poner imprevistos, ¿vale? Muchas veces ponemos un porcentaje pequeño para imprevistos. No, porque si estamos pidiendo financiación, lo que estamos demostrando con eso es que no tenemos, que no tenemos muy bien planificado el proyecto, ¿no? Que no tenemos todo controlado, que no tenemos todo claro. No podemos dejar nada a los imprevistos cuando pedimos financiación, ¿vale? Para todo hay que tener presupuesto, básicamente porque las horas de trabajo de la persona que investiga ya deben formar parte del presupuesto, ¿vale? Cuando pedimos financiación, en la mayoría de las convocatorias ahora no financian, ¿vale? El trabajo de investigación propio. Una cosa es que no lo financien y otra cosa es que no sea un coste del proyecto, ¿vale? El proyecto lleva asociado esas horas de trabajo, aunque tú no me lo financies, ¿vale? Pero es importante contemplarlo, ¿vale? Em, Importante o recomendable especificar el uso de cada uno de los gastos que estoy contemplando, ¿no? Describir en qué consiste. El rango, Yasmín, todo depende del proyecto, nada, esto volvemos a la diapositiva al principio, coherencia, depende de que vaya tu proyecto. Lo que es importante es que sea coherente, ¿vale? Lo que estamos poniendo en el presupuesto. Y por último, hay que plantear unos paquetes de trabajo, unas actividades que van a ser necesarios para alcanzar dichos objetivos, ¿no? Elaboramos ese cronograma y nos va a permitir hacernos una idea de la planificación durante el periodo del desarrollo del proyecto, ¿no? Cuándo se van a desarrollar los paquetes de trabajo y las tareas que hemos descrito en el proyecto, ¿vale? Cada dos, tres, sí, sí, Yasmín, las convocatorias tienen límite, sí. Siempre te dicen, dependiendo de la convocatoria, te dicen hasta un máximo, ¿vale? Cada tres, y por supuesto hay que ajustarse. Nunca nos van a conceder más. Normalmente es menos. Bien, cada dos, tres o cuatro tareas tiene que haber un hito, ¿vale? Ese logro que hemos conseguido en el proyecto, ¿vale? Por ejemplo, si tengo 5 objetivos específicos, desarrollar el robot, ¿no? Dentro del desarrollo del robot, ¿no? Estamos. Un objetivo específico será el desarrollo del algoritmo del movimiento, otro será desarrollar el algoritmo de calibración, ¿no? Y en cada uno voy a poner un resultado, ¿no? Una publicación, una asistencia a un congreso, un objeto tangible, ¿vale? El resultado el hito pueden ser muchas cosas, pero siempre tiene que haber uno para alcanzar un objetivo, ¿no? Y sobre todo un resultado final, ¿vale? Yo os recomendaría en el trabajo que al menos un hito, un resultado por cada objetivo. Y al analizar el impacto que podría tener el trabajo a nivel científico y también socioeconómico, ¿vale? Tenemos que ver cómo va a impactar los resultados de nuestro trabajo, ¿no? La rentabilidad de una patente, por ejemplo, un artículo en una revista de alto impacto. El impacto científico técnico tiene que ver con qué se espera de los resultados del proyecto y también en identificar qué resultados son los que permiten avanzar en el conocimiento, ¿eh? Si nuestro proyecto es de orientación, perdón, de investigación orientada, hay que indicar cómo los resultados contribuyen al avance de esa temática, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el impacto, más valorado va a ser el proyecto, ¿vale? Por eso es muy importante presentarlo de manera muy clara e insisto que ahora los evaluadores ponen mucho foco en el impacto del proyecto. El impacto social y económico también es muy importante, ¿vale? Hay que describir qué beneficios se derivan de los resultados, cómo van a mejorar la economía, la sociedad, la cultura, las políticas públicas. Esto es muy, muy relevante, sobre todo en convocatorias que vienen de los organismos públicos.
Plan de difusión y transferencia de resultados. En este apartado hay que explicar cómo voy a difundir los resultados de mi proyecto con el dinero que tú me has prestado, ¿vale? En revistas divulgativas, en jornadas de puertas abiertas, plan de difusión a sectores sociales, ¿no? A los que afecte mi proyecto, a esto nos estamos refiriendo. El plan de difusión de resultados tiene que ver con la previsión sobre publicaciones científicas, sobre las actividades que se van a hacer para dar a conocer los resultados del proyecto. Y también hay que considerar un plan para hacer llegar a los colectivos más relevantes, a esos que están directamente relacionados con la temática y con la sociedad en general, los resultados de nuestro proyecto, ¿no? Podemos plantearnos preguntas como, por ejemplo, cómo los resultados van a contribuir al bienestar de la población, en qué medida van a fortalecer la competitividad, el desarrollo tecnológico, la productividad, ¿vale? Si va a aumentar la seguridad de la sociedad, su formación, el medio ambiente. Y si se considera también que los resultados obtenidos se pueden transferir, ¿vale? Se pueden llevar al ámbito socioeconómico. Hay que identificar cuáles son esos resultados potencialmente transferibles y hay que indicar cuál sería el plan para transferirlos, ¿no? Y localizar posibles entidades interesadas en estos resultados. Sobre esto estaré con vosotros en una sesión sobre transferencia de conocimiento un poquito más adelante, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí sobre la segunda modalidad? Esta modalidad básicamente es la primera, pero nuestra propuesta la tenemos que ajustar a lo que pide la convocatoria. Podemos tener una propuesta buenísima, una propuesta de investigación espectacular. Si no se ajusta a lo que pide la convocatoria, no nos lo van a financiar, ¿vale? Así que aquí es muy importante que nos ajustemos a lo que pide la convocatoria. A veces tenemos una propuesta mucho más ambiciosa, pues la tendremos que recortar, ¿vale? La tendremos que activar y solo presentar a una convocatoria esa parte que nos financia la convocatoria, ¿vale? Bien, pues la última es la propuesta de artículo científico, también pues muy sencillito. Aquí el documento hay que redactarlo pues atendiendo la estructura general de un artículo científico, que es lo que hemos considerado. Hay editoriales que proponen algunos cambios de este orden, pero este es un esquema general, ¿vale? Título, autores, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Están en Jennifer, en tareas. Ahí tienes la convocatoria, ¿vale? Vale, título, autores, es importante que el título de información sobre el ámbito de trabajo, ¿vale? El título, sí, sí, María, puede ser revisión sistemática. El título tiene que ser informativo, corto, conciso, claro, esto es importante. Lo normal es que incluya parte de los resultados o que sean indicativos de parte del estudio, ¿vale? Y normalmente debajo del título aparecen los autores, las instituciones a las que pertenecen también, ¿vale? Aquí, bueno, os pongo un ejemplo de artículo mío que realicé junto a una compañera de otra universidad, en Mar Rodero, y el título es el papel de la radio en situaciones de crisis, iniciativas en la pandemia del coronavirus. Pues sencillo, clásico y se ve, ¿no? Que es lo que muy introductorio, muy descriptivo y ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar en el interior del artículo. El resumen da una visión de conjunto de trabajo, por eso debe contener los antecedentes, la metodología, los resultados y las conclusiones. Fundamental, ¿vale? Las palabras clave y, como sabéis, son fundamentales a la hora de realizar una búsqueda, por tanto, las palabras clave tienen que ser clave, ¿vale? No, metodología no puede ser una palabra clave de revisión, ¿vale? Jorge, si estoy realizando en mi universidad un trabajo para la publicación de un artículo científico, pero aún no fue publicado porque está en proceso, hombre, no es lo más ideal. Lo ideal es que trabajes sobre algo nuevo, ¿vale, Jorge? Pero, insisto, velo con tu director. Pues tú piensa en esas palabras clave, ¿no? Em, Cuando hacemos una búsqueda. Si yo me quiero ir de vacaciones a Colombia y quiero buscar, me quiero ir
a un hotel maravilloso, ¿cuáles son las palabras clave que pondré en la búsqueda en Google? Profe, pues digamos como lo que usted quiere, dependiendo, digamos, si quiere estar en un lugar caliente, pues se va a buscar un hotel donde tenga esas condiciones, si Pero pues quiere que entonces tenga será, piscina, pues entonces para mí una palabra según sus clave, necesidades, las para mí una necesidades. palabra clave será calor, ¿no? O Ujú, temperatura alta. sí, Entonces, esas son las palabras clave de mi artículo. Aquellas que definen, posicionan, deben estar en tesauros, eso es, ¿vale? Tropical, de tino, evidentemente no vamos a poner vacaciones, vacaciones es todo, ¿vale? Entonces, las palabras clave son las que pensad que si yo realizo, si alguien realiza una búsqueda, ¿qué palabras tendría que poner para que le saliese mi artículo en primera posición? Esas son las palabras clave de mi trabajo, ¿vale? No, puede estar formado por más de una palabra. Sí. Bueno, ahí tenéis el ejemplo, ¿no? El resumen tiene que dar una visión de conjunto del trabajo, ¿vale? En el caso del artículo que os presento, las palabras claves es radio, coronavirus, pandemia y crisis, ¿vale? Introducción. Mm, la introducción debe responder a la pregunta de por qué se ha hecho este trabajo, ¿vale? Hay que describir el interés que tiene el contexto científico en ese momento, ¿no? Los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y qué aspectos no están claros en este momento. Hay que incluir el estado del arte, es decir, hay que realizar las correspondientes revisiones bibliográficas del estado actual del tema. Y se recomienda que el último párrafo se resuma el objetivo de estudio, ¿vale? En esta parte de materiales y métodos es importante que tanto la selección del material como de los métodos se presente lo suficientemente detallada como para que otro autor pudiese repetir el estudio, ¿vale? Y verificar los datos pues, de manera independiente, ¿vale? Aquí esto es fundamental. Por eso tenemos que explicar paso a paso el cómo lo hemos hecho. Resultados, ¿vale? Los resultados tienen dos funciones. En primer lugar, expresar los resultados de los experimentos que hemos hecho en materiales y en métodos y presentar las pruebas que apoyan esos resultados, ¿vale? En formas de figuras, tablas o puede ser también en el mismo texto, ¿de acuerdo? La discusión es el corazón de el manuscrito, digamos. Aquí ya es donde se interpretan, se valoran, se contextualizan los resultados en relación al marco teórico, a los objetivos y a esas hipótesis derivadas también del marco teórico, ¿vale? Y en las conclusiones hay que expresar el balance final de la investigación, ¿no? O la aplicación que se hace del conocimiento de esa temática que hemos tratado. Y además se discute sobre implicaciones del estudio y qué relevancia tienen dentro del área de conocimiento, ¿vale? Bibliografía, esto es común, ¿vale? Para todos los trabajos. Bueno, como veis, hemos puesto lo de la normativa ABA, pero ya he dicho que si acordáis otra cosa con vuestro director no hay ningún problema. Aquí se debe indicar el listado de referencias bibliográficas que se han utilizado en el documento, ¿vale? Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, debe aparecer el elemento correspondiente con la información correspondiente al tipo de documento, ¿vale? Ya sabéis que no se referencia al mismo modo un artículo en revista que un libro o que una página web, ¿vale? Importante que las referencias que se utilicen sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia, foros online, ¿vale? Hay que acudir a estudios publicados, libros, en revistas especializadas, ¿vale? Podéis utilizar el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de UNIR
bueno, todos los recursos que hayáis aprendido a lo largo del curso, ¿vale? Para manejar la bibliografía podéis utilizar el gestor de Word, que lo sabéis, ¿no? Zotero, Mendeley. Bueno, em, y me parece que os voy a dejar aquí una serie de enlazos. Eso es. RevWorks. Bueno, hay un momento que os voy a compartir aquí estos enlaces para quien no los conozca. Vale. Y para finalizar, bueno, pues ya sabéis que, insisto, que tenéis las plantillas. em, Tenéis una guía de actividad donde se explica absolutamente todo sobre la actividad, ¿vale? Y luego tenéis una plantilla para cada uno de los modelos. Y en esas plantillas hemos colocado estos apartados que os he contado para cada una de las modalidades y una descripción de lo que debe contener cada apartado, ¿vale? Así que creo que está todo bastante claro en los documentos. Esta clase muy enfocada a, bueno, pues asentar, aterrizar, aclarar todo lo relacionado con lo que ya tenéis descrito en los documentos, ¿vale? Si aún así tenéis alguna duda, pues me la podéis plantear en el foro, ¿vale? Vale, y aquí con esto llegamos a dudas. Así que si tenéis alguna duda más, alguna pregunta, pues Profesora, sí. mil disculpas si de repente lo dijo, pero en algunos momentos estuve un poco atento a lo que usted manifestaba. Disculpas por eso. En relación al punto 3, la opción 3, el tema del artículo científico, ¿esto tiene que estar afiliado a la universidad a la que nos Te escucho pertenecemos muy mal, o a la Aldo. UNIR? Te escucho muy mal. Mm. No sé si soy yo sola. Hola, ¿me escucha ahí? Se Ahí escucha mejor. muy Ya, disculpe, le decía si la afiliación del artículo tiene que ser UNIR o la universidad a la que nos pertenecemos. Es que no vais a realizar un artículo. Vais a hacer una propuesta de un artículo. Ok, ¿Vale? entiendo, gracias. Si alguien está trabajando ya en un artículo y lo que quiere es dar un empujón a su artículo, podéis hacerlo con la ayuda de vuestro director, ¿vale? Y en este caso, si habéis trabajado los dos, lo lógico sería que si terminamos el artículo los dos, hemos trabajado los dos, lo interesante sería que tuviese afiliación de las dos instituciones, ¿vale? Que muy en contra de lo que a veces se piensa, no resta, ¿vale? La publicación no tiene menos importancia, sino que la publicación suma a dos instituciones diferentes, ¿vale? Muy importante el tema de la afiliación, que tengan todos claro cuál es la afiliación que deben poner en sus trabajos de investigación, ¿vale? Porque hay que ser muy escrupuloso y ponerlo de la manera correcta. Ernesto, lo hemos comentado ya varias veces, ¿vale? El director contactará a lo largo de esta semana y de la que viene, ¿vale? Profe, es que creo que varios compañeros se están, digamos, dejando confundir, porque una cosa es el mentor, aquella persona que solamente, digamos, en caso de que yo no pueda asistir a una clase o que tenga Ese es inconvenientes el con tutor. algo, Ah, bueno, ese es el mentor, ese es el mentor, ese es perdóname, el ese es el mentor, mentor, ese es el exacto. mentor. Y el Per- director ya es otra persona que nos van a asignar más adelante. Algunas personas pues ya se les ha claro, venido haciendo eso y esa es la persona que nos va a dirigir esa, de manera muy. perdonadme. Muchísimas gracias, Yulady. Es que hasta hace muy poquito, esa persona que les acompaña en todo el proceso del curso, ¿vale? Que les da la bienvenida, se llamaba tutor,
por eso me estoy confundiendo con el mentor, porque esto es muy reciente, ¿vale? Es un cambio que ha habido en UNIR. El mentor es vuestro ángel de la guarda durante todo el curso, ¿vale? Es esa persona a la que tenéis que dirigiros si no podéis ver una grabación, si vuestro apellido está mal puesto en el curso. Y ese es el mentor, ¿vale? Pero la persona que os va a acompañar y asesorar en vuestro trabajo es el director, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por la aclaración, Yulady. Muchísimas gracias, Angélica, eso es. Listo, profe, perfecto. ¿Dónde podemos encontrar las instrucciones para hacer nuestra propuesta? Rosa Aurora, lo hemos dicho en el apartado de archivos, si es que más claro no puede estar. En el apartado de archivos, tareas, ¿vale? En el apartado de tareas, perdón, tenéis disponible la guía de la actividad y 3 archivos, uno por cada modelo, ¿vale? Hombre, uno tiene que hacer una propuesta de artículo científico cuando está trabajando en algo. No podemos hacer una propuesta de artículo científico si no tenemos nada, ¿vale? Es más complicado, aunque sí que podemos poner, ¿no? Los resultados que esperamos obtener. Como alternativa de actividad evaluativa, la propuesta de artículo científico debe establecer la planeación de la muestra, las variables a recoger. Está todo especificado en el documento, Juan Pablo, ¿vale? En el modelo de propuesta de artículo científico está lo que debe contener cada uno de los apartados. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Me ha levantado la mano, doctora María Blanco, ¿cómo le va? Bueno, Roberto, desde adelante. Archile, sí. No, no me había quedado claro el tema de la afiliación, que el momento usted lo comentó. Si pudiera, por favor, repetirlo, gracias. ¿Cuál es tu pregunta en relación a la El afiliación? tema, no, el que te hablaba algo de la afiliación. A lo mejor debe ser el proceso para el cual uno. La afiliación Sí, es eh, la, la identificación, ¿vale? Yo me identifico cuando hago una propuesta o un artículo científico con un nombre, ¿vale? Con un nombre de investigación, de investigador, perdón, y tengo que indicar que correspondo o que pertenezco más bien a una institución de educación o una institución mm, científica. Entonces, ese nombre, ¿vale? Se llama afiliación y tenemos que ponerlo bien, de manera correcta, porque, por ejemplo, yo pertenezco a la Universidad Internacional de La Rioja, ¿vale? claro, No puedo poner que pertenezco a UNIR, claro. ¿vale? Porque la afiliación Ujú, de mi universidad es Universidad Internacional de La Rioja. ujú, ¿Vale? claro. Entonces es muy importante porque a veces no se pone bien y eso luego no aparece normalizado en los rankings, en la producción científica de las diferentes bases de datos, ¿vale? Tiene que estar, o Ujú, sea, todos tenemos que poner de la misma forma el nombre de nuestra institución y nuestro nombre como investigador, ¿vale? claro. Yo tengo que tener un nombre que me identifique como investigadora. Puede Ujú, ser MB Hernández o puede ser María B o puede ser MBH, ¿vale? Pero tengo que firmar siempre igual porque eso va a claro. facilitar que mi producción científica esté aglutinada, ¿vale? O sea, que es muy importante este tema a la hora de investigar. Así que quien no ha pensado nunca, es su primer contacto con la investigación, piensen en qué nombre quieren utilizar, ¿vale? Siempre hay que Mm, huir un poco de, pues yo, ¿no? Firmar como María Blanco, porque María Blanco habrá
un montón de Marías blancos, ¿no? Entonces tendré que buscar Ujú. si me pongo M-B o me pongo M blanco-H, ¿vale? Para distinguirme del resto de personas que se llaman como yo, ¿vale? Perfecto. Sí, vale, vale, vale. Gracias, doctora. Gracias a ti. Muy bien, pues ¿alguna pregunta, alguna duda más? Miss, sí, disculpe, lo puse por escrito y solamente valídeme esta inquietud. No tiene que ver con esta última parte, sino con el inicio de su exposición de hoy día. En relación a la asistencia, yo cuando usted dijo que hay que validarlo en la plataforma, hay dos tareas, pero en la plataforma, una que hay que entregar hasta enero, pero también hay un acápite como otra actividad respecto a la asistencia, y ahí no hay mayor instrucción, pero Sí, pareciera es ser que que, claro, es hay que que Aldo, capturar. lo hemos ¿Eso está dicho, en el por primer eso video? ¿Eso está en el primer video? insisto en la importancia de visualizar la clase de introducción. Perfecto. También está puesto en alguno de los foros, ¿vale? La asistencia se registra automáticamente en la plataforma, no tienen que hacer nada y se valida cuando finalizan las clases, ¿vale? Ok, ok. Entonces esa actividad que está como tarea de asistencia no hay que hacer nada. La única tarea que existe Insisto, en no este hay que hacer curso, nada, no hay que hacer nada. Eso es ya. una tarea Entonces la porque única, está puesto como tarea porque realmente es evaluable, ¿vale? Porque se evalúa la asistencia, pero ustedes no tienen que hacer nada. listo. Entonces la única tarea es la que hay que entregar Es en la enero. actividad. La única tarea es la actividad, Perfecto, clarísimo. ¿vale? Gracias, profesor. Nada. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Profesora, Sí, permiso. Paulo Yo Roberto. tengo una duda. Sí. Sí, tengo una duda. O sea, ¿el uso de Overleaf y látex podría permitirse o netamente en Word Sí, no, para el no, no, trabajo no, final? puede ser. Eso acuérdalo, por favor, con tu director. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, gracias, Angélica. Importante. Os lo decía en la primera clase, ¿no? Si leemos y revisamos los documentos, que muchas veces esto se lo decimos a nuestros alumnos, ¿no? Y somos nosotros los primeros que no leemos, no revisamos las cosas y tenemos mil dudas simplemente por no haber leído los recursos que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? De todas maneras, eso, si tienen alguna duda, bueno, pues a raíz de esta sesión sobre la actividad, la pueden plantear también en el foro, ¿vale? Ruth, Sí, buenas. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesora. Tengo una consulta y es con respecto al director. En mi caso, tengo algunas ideas, pero lo que quería saber es, ¿tenemos que esperar a que se nos designe un director y hasta cuándo más o menos para lo poder hemos hacer las comentado consultas? también, ¿vale? El director se pondrá en contacto a lo largo de esta semana y la próxima. Si alguno de ustedes no ha recibido un correo un correo electrónico dentro de la plataforma del director el día 15, ahí sí que deben ponerse en contacto con su mentor y comunicárselo, ¿vale? Está Pero bien, hasta el muchas día gracias. 15, Entonces, todo normal, porque aquí, hay 2 semanas de plazo para que contacten con ustedes, ¿vale? muchas gracias, Aramis. Hay que aguardar entonces hasta el 15 Sí, necesariamente. de hecho yo Muchas voy a ser directora de alguno de ustedes y todavía no he escrito, ¿vale? O sea que habrá más directores en mi caso, ¿vale? Si les digo que no me ha dado tiempo ni a ver quiénes son mis alumnos. No, no se preocupe, doctora, así que la vamos a esperar con mucha ansia. Mm. Fenomenal. Vale, pues ahora ya a trabajar. Espero que esta sesión les haya despertado las ganas, ¿no? Más que asustarles o desmotivarles. Espero que haya sido todo lo contrario, ¿vale? Muy Espero que les aclaratorio, haya doctora. entrado un poquito el gusanillo, ¿no? Por Sí. empezar con la investigación. Ujú. No, muy Fenomenal, bien me alegro asesorado. Muchas muchísimo. gracias, doctora. Me alegro muchísimo. Pues nada, que tengáis ya muy bien, muy buen fin de semana casi, que nos queda tan solo un día para el fin de semana para disfrutar. No sé si
en vuestras regiones tenéis festivo el lunes, ¿es así? Correcto. En Ah, Chile vale, es correcto el 8 de diciembre. Sí. fenomenal. En Colombia es festivo el 8 de diciembre también. Aquí en España también. Aquí en España este puente es súper famoso porque el 6 también sería festivo, que es el Día de la Constitución Española. Lo único que como es sábado, pues este año nos lo comemos y no tenemos festivo, pero el 8 es que es la Inmaculada, aquí celebramos la Inmaculada, pues sí es festivo, así Correcto. que disfruten muchísimo, ¿vale? Que disfruten, que trabajen y a veces estos puentes pues nos dan un poco de vidilla, ¿no? Porque si no el fin de semana se hace demasiado corto. Así que les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos, pues no sé cuándo tenemos la siguiente clase, pero yo creo que es la semana del 18, sí, del 15, si no me equivoco. Así que ahí nos Ujú. veremos para hablar un poquito de la transferencia de conocimiento, ¿vale? Gracias, doctora. Profesora, muchas Un gusto. gracias. Un Muchas abrazo muy gracias, fuerte, que profe. les vaya muy Muchas Un bien. abrazo. gracias. Saludos. Gracias. Profesor y Feliz fin de compañeros, que semana. estén Chao. muy bien. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan un buen fin de semana. Gracias por todo. Gracias.